Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la tercera temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 1. La amarga verdad. Con un grito derrotado, golpeé la roca bajo mí, partiéndome la piel de los nudillos. Apenas sentí el dolor, porque no era nada para mí, nada en absoluto comparado con lo que ahora sentía por dentro, la verdad que ahora conocía, esta terrible, terrible verdad. Callum, por favor, háblame. Fluttershy suplicó, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan enfadado? Demasiado ansiosa por tocarme, se sentó cerca y se inclinó hacia mí, intentando entender por qué demonios estaba tan destrozada. Por fin, mis sentimientos más profundos habían salido de su capullo y alzado el vuelo hacia los cielos de mi alma. Estaba enamorada de Dwight, y ahora lo sabía. Este debería haber sido el día más feliz de mi vida. Pues no lo fue. Este amor no era nada bueno para mí. Era una maldición, un destino corroído, uno que solo podía acabar en ruina. Girándome para mirar a Fluttershy, apreté los dientes y seguí llorando, apretando los puños, uno de los cuales ahora estaba ligeramente manchado de sangre. ¿Eres tan miope? Me enfurecí, clavándome las uñas en las palmas, ¿no lo entiendes? ¡No! Gritó ella, no, de verdad que no. No tengo ni idea de por qué estás tan angustiado, y eso me está asustando mucho. Por favor, necesito que me expliques. Tomando un momento para encontrar las palabras y dejar escapar otra oleada de lágrimas, finalmente pude contarle a Fluttershy por qué esta revelación no era la dicha mágica que merecía, este amor que sentí fue más allá de algo mortal. Mi alma pertenecía ahora a Dwight Sparkle, y sabía en mi corazón que no podría vivir sin ella a mi lado, y sin embargo, este viaje estaba destinado a terminar con ese mismo desenlace. Al encontrar todos los fragmentos del orbe de los titanes, las chicas abandonarían este mundo, sin volver a pisar mi plano de existencia. Siempre lo había sabido y lo había aceptado también, y por eso mi cerebro me había ocultado la verdad. Desde el momento en que empecé a enamorarme de Dwight, mi subconsciente fue consciente de que me destruiría verla marcharse, y no solo emocionalmente. Me destruiría en todos los aspectos. Con un pensamiento para Clifford, me di cuenta de que realmente era hijo de mi padre, y ahora entendía más que nunca por qué había dejado a mi hermano y a mí, y había seguido a mi madre biológica en la oscuridad. Fuera correcto o incorrecto, nada más importaba comparado con la atracción imparable, el magnetismo inexorable del anhelo del alma por su otra mitad. Perder a su esposa había matado a mi padre, y ahora, estaba destinado a seguir sus pasos y unirme a él como un hombre asesinado por su propio corazón. Amar a Dwight era no soportar una vida sin ella. Amar a Dwight era morir. Por fin, Fluttershy lo entendió y, con los ojos llenos de lágrimas, vio que ese descubrimiento interior no era una ocasión alegre. No significaba mariposas en el estómago ni una sensación cálida y agradable, seguida de un romance feliz juntos. Esto significaba que pasaría el resto de esta aventura en una angustia silenciosa, contando los días que conducían a ese momento inevitable. Dwight volvería a casa con los demás, y sería una pérdida de la que no tendría medios para recuperarme, una herida que poco a poco me drenaría el alma. Ya fueran días desde la última vez que nos miramos a los ojos, semanas o incluso meses, no tenía ninguna duda de que enamorarme de Dwight había significado mi fin, y pasara lo que pasara, ella no podía saberlo. No puedes decírselo. Parpadeando repetidamente hacia mí, Fluttershy inhaló bruscamente. Pero, Callum, eso es, eres sordo. Solté con estallido. No puedes decírselo, Fluttershy. No necesita ese tipo de culpa. ¿Te lo imaginas? Que te digan que alguien está tan enamorado de ti que estar sin ti lo mata, sabiendo perfectamente que algún día lo vas a dejar.
Negando con la cabeza, le dije que revelar tal verdad a la yegua sería una crueldad total. ¿Has visto lo frágil que es? Yo seguí. Ella ya depende tanto de mí. Cree que me debe la vida. Si le dijera lo que siento, te garantizo que solo haría que pensara que siente lo mismo, y eso sería manipularla. Estaría provocándola para que sintiera algo que no es real, una falsedad, alimentada por su trauma y la necesidad de sentirse segura. Olfateando, eché la cabeza hacia atrás y me tomé un segundo para respirar, antes de continuar. Y digamos que nada de eso es cierto. Digamos que realmente acabó sintiendo lo mismo. Bueno, eso sería peor, y tendría el mismo resultado de todas formas. Ella insistiría en quedarse aquí, para vivir una vida de cuento de hadas conmigo, y ya he tenido que disuadirla de eso una vez antes. ¿Lo sabías, eh? ¿Sabías que estaba dispuesta a dar su vida para quedarse conmigo? Fluttershy bajó la cabeza y la sacudió ligeramente, así que le conté al Pegaso cómo Willy había decidido abandonar su vida por mí. Fue en el yate, la misma noche en que Fluttershy y yo nos colocábamos juntos en la cubierta con Rainbow Dash. Por curiosidad por cómo se vería afectado mi paisaje mental, usamos los collares para hacer una visita a mi mente. Allí, Willy intentó renunciar a su posición como protegida de la princesa Celestia y renunciar a su lugar como portadora del elemento de la magia. Había estado dispuesta a no volver nunca a casa, a no ver nunca a su familia, ni a Spike, ni a la princesa. Había estado dispuesta a no volver a ver a los suyos y a abandonar por completo su futuro. Estaba dispuesta a abandonaros, a sus propios amigos. Sisee me miró fijamente a los ojos e intentó decirme que se quedaba aquí, y tuve que prácticamente destrozarla con palabras solo para convencerla de lo contrario. Ahora, si supiera que la amo. Cerrando los ojos, respiré temblorosamente, sabiendo exactamente lo que iba a pasar. También la mataría, aún de rodillas, me incliné hacia Fluttershy, sin molestarme en secarme las lágrimas. Casi cara a cara con ella, la miré a los ojos y le dije que no podía permitir que eso pasara. Esto era algo que debía permanecer enterrado, olvidarse. Las llamas de este amor, por el mismo amor por el que ardían, necesitaban ser apagadas. Era la única forma de salvarla. Por favor, Fluttershy. Rogué. Por favor, no dejes que esto nos mate a los dos. Eres el elemento de la bondad, así que te pido, por favor, hazme esta amabilidad y júrame que nunca se lo dirás. Sus labios temblaron, y tras unos segundos, finalmente sucumbió a mi petición. Aunque le dolía admitirlo, sabía que no me equivocaba en esto. A menos que pudiera adormecer mi corazón al final de este viaje, estaba muerto, pero Willy aún tenía una oportunidad, y Fluttershy decidió honrarla. Me lancé hacia adelante, la abracé y le di las gracias, agradeciendo plenamente que le estuviera pidiendo que guardara esto en secreto el resto de sus días y que soportara el peso de saber que mi vida estaba a punto de acabar mucho antes de lo que uno podría haber previsto. Uniéndose a mí entre lágrimas, dijo que lo sentía y se sentía responsable de haber provocado esta revelación. No había contemplado las consecuencias, pero con lo única que era esta circunstancia, no la culpaba por ello, ni la resentía en absoluto. Negando con la cabeza, le dije que todo lo que hizo fue participar en el proceso de que yo lo descubriera por mí misma. Claro, puede que gritara "estás enamorado de ella", pero todo lo que consiguió fue arrancar el velo de un hecho que ya estaba presente en mí. Con o sin Fluttershy, tarde o temprano habría descubierto cómo me sentía. Había ido creciendo en fuerza desde Portugal, y con cada día que pasaba, se había acercado más a revelarse. Por supuesto, deseaba que hubiera sido más adelante, para minimizar mi sufrimiento, pero era lo que era. Con las lágrimas finalmente terminando, Fluttershy repitió mis palabras de esta mañana, preguntando claramente hacia dónde íbamos a partir de aquí. Secándome la nariz, le dije que simplemente seguimos como siempre. No podíamos hacer nada más, y además, yo era tanto el campeón de los titanes como el guía designado de esta compañía, y por tanto, tenía un deber que cumplir. Mis sentimientos tenían que pasar en segundo plano, por muy intensos que fueran. Vale, suspiró, bueno, si alguna vez te resulta demasiado, siempre puedes hablar conmigo.
De ver o no, si embotellas esto sin salida de escape, no llegarás al final. Apretando los labios en la sonrisa más débil, apenas pude mirarla mientras croaba mi respuesta. Gracias, eso significa mucho. Probablemente tendré que aceptar eso en algún momento. Le di otro abrazo y, tras unos segundos abrazados, le ordené que fuera a dormir. Aunque dudó un buen momento, finalmente se despidió de mí, dirigiéndose hacia la pequeña gruta húmeda que habíamos encontrado. Mientras tanto, yo permanecía en la entrada de la cueva, sentado al borde del mirador y mirando hacia el terreno. Mi verdadero amor estaba ahí fuera, en algún lugar de la oscuridad, mi alma gemela, prohibida para siempre, y aunque intenté mantener la calma, no había fuerza en este mundo capaz de detenerme mientras estallaba en otra oleada de lágrimas. La necesitaba. La necesitaba tanto, necesitaba abrazarla y saber que estaba a salvo. Solo podía pensar en su cara. Esos ojos perfectos, esa sonrisa tonta, esa risita, esa pequeña risita que hacía cada vez que algo le hacía cosquillas. Cada recuerdo que tenía de ella desbordaba ahora con el amor insoportable que ardía dentro de mí, y por mucho que supiera que necesitaba dejar de pensar así y enterrarlo, simplemente, no podía. Sollozando para mí mismo, la verdad solo se hundió más profundo. Este dolor era terriblemente insoportable, y sin embargo era tan insoportablemente agradable de sentir. Entre las lágrimas, hubo momentos en los que pequeñas sonrisas se dibujaban en mi rostro, abrumado por lo enamorado que estaba, lo feliz que me hacía sentir. Estos rayos de sol titilantes en medio de la agonía nunca duraban mucho, pero bastaba con una imagen en mi mente de ella sonriendo para hacerme un chasquido unos segundos más. Para cualquier espectador debía parecer una loca, riendo y sonriendo entre sollozos desesperados. Si así me sentía solo el primer día de conocer la verdad, entonces temía cómo se desarrollaría el resto de este viaje. Quizá era mejor que ahora me despreciaba. Quizá su odio podría salvarme, por cansado que estuviera, fue agradable ver cómo se iluminaba el árbol de la luna. Con el tronco y las hojas agitándose, se rompió un amanecer artificial en este mundo subterráneo. El colorido techo cubierto de musgo se atenuó en respuesta, y así, llegó el día. Aparte de pasear un poco, pasé casi toda la noche al borde del acantilado, dándole vueltas a lo que debía hacer. Por doloroso que fuera, decidí que a partir de ahora tenía que mantener a Duilith a distancia. En su arrebato mordaz, dijo que nunca pasaría otra noche conmigo, y que, aunque me perdonara por lo que pasó con Fluttershy, me aseguraría de que su promesa se cumpliera. No podía permitirme estar tan cerca de ella más, tanto por mi propio bien como por el suyo. Ella seguía siendo libre de depender de mí, y yo mantendría encantado los collares puestos para detectar si tenía algún terror nocturno, pero a partir de ahora ya no podríamos ser tan cercanos como antes. Con esta decisión, me vino una ironía. Al principio de todo esto, la princesa Celestia había ordenado a Duilith que no se hiciera mi amigo, que me mantuviera a distancia de un brazo. Ahora, aquí estábamos, con un vínculo más fuerte de lo que uno podría comprender, y yo obligándome a regañadientes a deshacerlo. Sea como sea que Duilith decidiera mirarme una vez que nos reuniéramos, tendría que ser firme conmigo misma. Si ella sentía pena por cómo me habló, tendría que mantenerme fría igualmente, y por otro lado, si no lo sentía y esperaba escuchar una disculpa de mi parte, no la recibiría. Lo último que quería era hacerme enemiga de ella, pero si alejarla podía salvarnos, o al menos a ella, haría lo que fuera necesario. Durante el desayuno, no es que comiera nada, Fluttershy ofreció un contraargumento, sugiriendo que si perder a Duilith realmente iba a ser mi fin, ¿por qué no pasar el resto de mis días siendo feliz al lado del unicornio? Podía ser honesto con la yegua y ceder a la verdad, y si ella sentía lo mismo, podríamos compartir juntos un noviazgo feliz y efímero, por desesperanzado que fuera. Luego, al volver a casa, Fluttershy podría explicarle las cosas a la princesa, y si Duilith realmente no podía apañárselas sin mí, quizás sus recuerdos de mí podrían ser alterados o suprimidos. Sería como cuando los recuerdos de Rainbow se habían oscurecido, después de haber sido criada en la Tierra por Alex durante 15 años.
No era lo ideal, pero significaría que podríamos pasar el resto del tiempo juntos sin secretos, querernos el mayor tiempo posible hasta que todo terminara. Es una idea muy considerada. Suspiré amargamente, pero, como dije anoche, sería cruel y manipulador. Ya sea que ella sienta lo mismo, o que simplemente se deje engañar para que lo piense, termina con ella negándose a volver a casa. Los 5 tendríais que arrastrarla por ese portal a patadas y gritos, y luego, bueno, suerte evitando que haga algo estúpido. ¿De verdad crees que ella empezó a aletear, aunque no pudo terminar? Sí. Le respondí. Cuando lo intentó en Portugal, no dudó. Si supiera cómo me siento y luego se viera obligada a abandonarme, sabiendo perfectamente que no sobreviviría, no tengo duda de que intentaría suicidarse otra vez. Tragando saliva, el Pegaso se dio cuenta una vez más de lo grave que era la situación. Esto no era solo un anhelo profundo, casi obsesivo, era un hecho inmutable de que, fuera cual fuera la fuerza tangible que existía detrás del amor verdadero, había echado raíces en mí. Amar a alguien era común, estar enamorado, menos. Pero aún más profundo, estar atados para siempre a su alma. Algo así era lo suficientemente raro como para contarlo con un par de manos. Fluttershy solo lo había visto una vez antes, en Princess Cadence y Shining Armor en la boda de Canterlot. En aquella fatídica ocasión, había presenciado tal fuerza y su capacidad para unir y salvar un reino. Ahora, aquí, en este reino subterráneo, el verdadero amor se había hecho de nuevo conocer, y sin embargo sería vencido por el destino. Agonizante, era mi amigo, saber que ahora vivía con tiempo prestado, y más aún que la vida de Duilig también estaba en peligro. ¿Y lo de los recuerdos? Continué. Aunque Celestia le borrara el cerebro, aún tendría que pasar por el dolor inicial de que nos separaran. No creo que sea lo suficientemente fuerte para soportar eso, y aunque lo fuera, desde luego no se lo merece. Así que, ¿se merece que finja ser frío con ella en su lugar? Replicó Fluttershy frunciendo el ceño, pasarás el resto del tiempo juntos haciéndole daño. ¿En qué es eso mejor? Porque le voy a salvar la vida. Ladré. Mira, esto no es una decisión fácil. Aquí no hay final feliz, Fluttershy. Lo mejor que tengo es alejarla y saber que tendrá una vida después. Y además, mira lo que le pasó a Rainbow Dash. Lo que sea que Celestia hizo para borrar sus recuerdos, no funcionó. Los recuerdos volvieron, y te prometo que también lo harían para Duilig. Bueno, mis recuerdos nunca volvieron. Señaló. Sí, porque estuviste allí como 5 minutos. Le respondí. No te traumatizó exactamente la experiencia, ¿verdad? Frunciendo la nariz con fastidio, la Pegaso supo una vez más que tenía razón. Parecía que los recuerdos poderosos eran difíciles de suprimir, y la poderosa diosa del sol no podía mantenerlos a raya. Además, conociendo a Duilig, nunca permitiría que tal acto ocurriera. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, sabía que lucharía con todas sus fuerzas para mantener su mente intacta, aunque eso significara su muerte. Además, si había algo que debía ser eliminado de su cabeza, eran los recuerdos de lo que no le había hecho. Su trauma venía de esas torturas nocturnas y, a su vez, su dependencia hacia mí provenía de ese trauma. Necesitaba ser atendido, ya fuera para eliminar la memoria o para una terapia extensa. Solo entonces podría volver verdaderamente a su antigua vida. Toda esta charla sobre el tema fue una pérdida de tiempo de todos modos, ya que no iba a seguir la sugerencia de Fluttershy. Ni siquiera estaba de acuerdo con el acto de alterar los recuerdos de uno. Me parecía atroz cambiar la perspectiva de alguien a la fuerza alterando sus experiencias vitales. No estaba nada de acuerdo con eso, y desde luego no ayudó a Rainbow Dash a largo plazo. La pobre casi tuvo una convulsión ese día, cuando su psique se expuso tan abruptamente a 15 años de vida en un mundo alienígena. Todo eso para decir que llevar el corazón en la mano solo causaría más daño y, de nuevo, potencialmente llevaría a la muerte de Duilig. Mi frialdad a corto plazo era la mejor alternativa. Necesitaba que Duilig estuviera a salvo, mucho más de lo que necesitaba que ella me quisiera de vuelta, de verdad o de otra manera.
Poniendo un alto en el suelo, hice que Fluttershy repitiera su promesa, que nunca permitiría que mis sentimientos salieran a la luz. No le hizo gracia, pero por respeto hacia mí y por su incentivo compartido para proteger a Duilip, renovó su voto. Después de eso, nos preparamos para mudarnos, y una vez que Flutters regresó del llamado de la naturaleza, nos embarcamos en el primer peor día de mi vida. El árbol de la luna era otro día entero de paseo, y si no lo alcanzábamos esta noche, lo haríamos mañana sin duda. Solo podía esperar que los demás también estuvieran allí. El hecho de que 3 de nuestro grupo siguieran desaparecidos era más que preocupante. Si Rommel había podido reunirse con Agipinkie, al menos tenían cierto grado de seguridad, pero al no haber oído disparos lejanos desde que atacó el Apollionosaurus, una parte de mí temía que no lo hubiera hecho. Pensando en el Apollionosaurus, decidí acortar su nombre a algo menos prolixo. Con el nombre tan directamente relacionado con Apollyon, la versión griega de Abadón, el ángel de la destrucción, seguí adelante y llamé a la bestia Apollyon. Fluttershy aprobaba la elección, aunque solo pensar en la bestia la hacía mirar a su alrededor con aprensión. Aparte de eso, el día acabó siendo bastante tranquilo, y después de todo lo que había pasado últimamente, no podíamos estar más agradecidos por el aburrimiento. Hice varios intentos de Duilip con ansiedad a través de los collares, pero nunca respondió. Al final, me rendí, decidí guardar el collar y acabar con esa maldita cosa. Pensándolo bien, el silencio absoluto en realidad fue algo bueno, porque podría usarlo como otra excusa para ser fría con ella más adelante. Otra cuña que poner entre nosotros. ¿Era eso a lo que había llegado ahora, a tramar formas de hacernos daño? Apretando la mandíbula, detestaba la idea, pero ¿qué opción tenía? ¿Estás bien? Fluttershy preguntó. Estás frunciendo el ceño lo suficiente como para desestabilizar a una cocatrice. Oh, sí, bien. Dije frenéticamente, apartándome de mis pensamientos, perdona. No lo estés. Tienes todo el derecho a estar luchando. Encogiéndome de hombros, acepté su seguridad por completo y confesé que no estaba bien. Mi ánimo estaba más bajo que en mucho tiempo y mis fuerzas estaban disminuyendo. Sabiendo lo grave que había sido mi depresión en el pasado, Flutters me preguntó si iba a estar a salvo, y con un asentimiento le aseguré que no tenía que preocuparse por nada de eso. Con desdén, dije que solo después de que Duilip dejara la Tierra tendría problemas en ese aspecto. El comentario no le cayó bien, y con las orejas apretadas, me dijo que no volviera a decir algo así. Encorvando los hombros, intenté explicar que el humor negro era mi mecanismo de afrontamiento, y que si no encontraba formas de reírme de esto, solo lloraría. Lo agradezco, pero simplemente no puedo con ello. Flutters respondió. Ese tipo de humor me hace sentir fatal, así que si vas a tomarte a la ligera matarte, tienes que buscar a alguien más con quien hacerlo. Bajé la cabeza, me disculpé y dije que evitaría ese tipo de bromas en el futuro. Satisfecha, sus orejas se levantaron lentamente de nuevo y sugirió parar un poco, para darme tiempo a recargarme. Aunque agradecí la oferta, la rechacé, explicando que si paraba ahora, solo me costaría volver a empezar. Entonces busquemos un lugar seguro para acampar. Dijo, podemos descansar temprano hoy y aún llegar al árbol de la luna mañana. Vale, resoplé. La Pegaso alzó el vuelo y miró a su alrededor, hasta que por fin divisó un río, a unos 20 minutos andando de allí. Los ríos significaban dos cosas. Agua dulce y saborot, así que, con el agua agotándose y el estómago rugiendo, nos dirigimos allí con prisa. Tardé más de lo esperado en llegar al río, con mi energía bajando cada vez más rápido, y en la única ocasión en que tuve un estallido de motivación, las costillas de la pobre Fluttershy empezaron a fallar de nuevo, obligándonos a reducir la velocidad. El río en sí era bastante agitado, lo que servía como una buena barrera natural contra depredadores. Subiendo y bajando para encontrar un buen sitio donde instalarnos, finalmente encontramos un parche llano junto al agua, cubierto de hierba alta que me llegaba hasta el pecho. Saqué a Vitraaku, y recorté un círculo en el centro, dándonos un pequeño claro agradable al que llamar hogar por la noche. La hierba cortada se usó para hacer algo de cama, y luego talé un árbol cercano para leña.
Sabiendo que no necesitaríamos todo el árbol para el fuego de esta noche, hice unas estacas con la madera que quedaba, creando una especie de valla tosca alrededor de nuestro claro. Realísticamente, cualquier cosa que quisiera atraparnos probablemente podría desmantelarla, pero esperaba que al menos sirviera de disuasión. ¿Crees que estarás seguro aquí si hago una compra de comida? Le propuse, sonriendo débilmente. ¿Estás seguro de que te sientes con ganas? Fluttershy respondió. Iba a sugerirte que descansaras un rato mientras busco algo de comida. Sé cómo son las flores de la Saborot y dónde encontrarlas. Refunfuñé, si no me voy ahora, me quedaré aquí sentada miserablemente hasta que nos vayamos a la cama. Más vale que me aproveche de mí mismo. De acuerdo, lo entiendo. ¿Qué tal si buscamos juntos? Con un suspiro pesado, me encogí de hombros y le dije que podía venir si quería, pero que no esperara buena compañía. Mi ánimo iba bajando cada vez más, y notaba cómo me volvía agrio e irritable. Aún así, Fluttershy no era ajena a estos temperamentos. Aunque mi depresión había llegado menos estos días, esta aventura había estado plagada de momentos como este. Hubo momentos en que había sido una auténtica batalla seguir avanzando, y si no fuera por los peligros constantes y mi responsabilidad como guía y protector de los ponis, sin duda habría pasado más tiempo estancado en un montón inútil. Siempre había sido así, y aun ahora que poseía un alma empoderada, y por tanto estaba un paso por encima del mortal medio, no estaba menos libre de la enfermedad interior. Mi depresión era parte de mí, un núcleo fundamental de quien era, algo que ni siquiera Vitraku podía reparar. Yo era Cayumon Castle, y eso era algo que nunca se podría arreglar, avanzando lentamente río abajo hasta que el río se calmó, finalmente encontramos un parche de Saborot, y además era un parche grande. Sería suficiente para alimentarnos a los dos esta noche, y la idea de tener el estómago lleno era música para nuestros oídos. Sin embargo, la única desventaja era que estaba en el lado opuesto del río. Fluttershy voló con facilidad, pero sin ningún instrumento de excavación, tendría que esperar a que yo cruzara con la espada. Con gran reticencia, entré en el río y de inmediato me hundí hasta la cintura, empapando mi parte inferior. ¡Ah, maravilloso! Refunfuñé, mojado otra vez. Era la cuarta vez desde que llegué a la isla que mi ropa estaba empapada, y esta vez apenas tenía ganas. Maldiciones en voz baja, me acerqué al otro lado, hundiéndome cada vez más hasta que el agua me llegó al pecho. Pezones fríos. Al oírme, Fluttershy rompió a reír a carcajadas y, con un fuerte resoplido, yo también me reí un poco, viendo el humor de la situación. Lamentablemente, ese humor duró poco, ya que mi pie resbaló en una roca resbaladiza y caí de lado, soltando otro insulto mientras me lanzaba al río. La roca sobre la que había resbalado empezó a moverse, elevándose y saliendo del agua, y justo cuando pude recuperar el equilibrio, me encontré cara a cara con una criatura que había visto solo ayer. Ah, hola. Dije nervioso. ¿Vas a intentar matarme ahora, verdad? La respuesta llegó sin palabras, cuando el cangrejo gigante se lanzó hacia adelante, levantando cascadas de agua en el proceso. Sus garras, hechas en largas brochetas en lugar de pinzas, fueron empujadas hacia mí, que esquivé por los pelos. En un instante, volvió a atacar, y con Vitraku ya en la mano, aparté la gran punta con la parte plana de la hoja. La adrenalina inundó mi cuerpo y, mientras el gran crustáceo seguía avanzando, me sentí extrañamente eufórico. Tras mi reciente descubrimiento, todo lo que podía pensar era en Crepúsculo, pero aquí, en pleno calor de la batalla, fui arrastrado lejos de mi corazón y alma, con mi mente fija en la danza, manteniendo el equilibrio mientras caminaba por la estrecha línea entre la vida y la muerte. Aunque impulsado principalmente por el instinto, no era menos tangible que cuando algo intentaba matarme, sentía el impulso de seguir vivo. Sin apartar la mirada, seguí retrocediendo hacia la orilla, donde Fluttershy estaba sin otra opción que quedarse mirando con un estado de terror atónito. Había venido aquí para ayudar a su amiga a reunir comida, y ahora, una criatura 10 veces más grande que nosotros intentaba convertirme en comida.
Siguiendo agachándome y desviando las extremidades punzantes, intenté desesperadamente llegar a las aguas poco profundas para defenderme, pues no estaba en posición de devolver los golpes, estando hasta la cintura en el agua. El cangrejo de río se negó a aflojar, avanzando hacia mí y pinchando una y otra vez, hasta que finalmente pudo alcanzarme. Con un solo desvío fallido, el pico entró en mi muslo izquierdo, atravesándolo por completo. Ahora, con un dolor tremendo, grité de agonía, solo para ser silenciado cuando el animal me tiró hacia él, barriendo mi parte inferior hacia arriba y sumergiéndome en el agua. La garra se soltó y, sin dudarlo, pateé frenéticamente intentando remar para alejarme, y de no ser por Vitraaku, lo que pasó después habría sido mi perdición. Aún sumergido, la lucha se perdió para mí, y antes de que pudiera comprenderlo, me habían enhebrado como una aguja en la tela. Atravesándome por completo, el cangrejo de río metió su brazo en mi vientre y me sacó del agua. Sentí que se me rompían las entrañas y, por encima de mi propio aullido gutural, oí gritos de Fluttershy. Llevándome hacia su cabeza, las piezas bucales del depredador se retorcían en anticipación, pues planeaba comerme así, aún vivo y retorciéndose, montado en su brocheta como un shish kebab. Pero no era un shish kebab, y con la espada aún en la mano, corté los largos ojos bulbosos de la criatura, cortando ambos tallos y una antena para rematar. Ahora ciega, se estremecía y se movía erráticamente, incapaz de entender por qué ya no podía ver. Luego corté la garra con un golpe descendente, liberándome de su agarre y enviándome a rodar al río abajo. Aún mortalmente herido, no tardé en desear que la espada me curara, y con una oleada de magia divina inundando mi cuerpo, sentí como el objeto extraño dentro de mí se disipaba y mis entrañas volvían a su lugar donde debían estar. Mi primer impulso después de eso fue nadar lejos, alejarme lo máximo posible de aquello que acababa de atravesarme. Pero entonces, otro pensamiento cruzó por mi mente. Yo era el campeón de los titanes, y ni hombre ni bestia se saldría con la suya intentando frustrar mi propósito de detener a Noleg el profanador. Puede que fuera un animal salvaje, siguiendo su directriz principal de atrapar presas y comerlas, sin ninguna intención maliciosa real. Pero aún así, yo tenía una directiva principal propia, y hasta que no enfrentara mi calamidad a plena fuerza con un alma real, esa directiva era sencilla. Si lo que estaba ante mí no era amigo mío y aún tenía alma, si la voluntad lo permitía, sería sacrificado y se convertiría en parte de mí. En términos más sencillos, si quería matar algo, como campeón de Titans, tenía derecho a hacerlo. Y de verdad quería matar a ese maldito cangrejo de río. Ahora ciego y con solo una garra, el monstruo del río estaba completamente indefenso. Se había alejado bastante y ahora estaba de pie en la poca profundidad, usando el lateral de su brocheta restante para frotarse la cara, esperando despejar lo que estuviera ocultando su vista. Avanzando hacia él, levanté mi espada y fui a por sus patas derechas, cortando los altos zancos de conchas hasta que cayó de lado. Como resultado, se volvió más angustiado y, junto con los golpes sin rumbo con su garra, empezó a usar su enorme cola para golpear su parte inferior con una enorme potencia. Sin querer ser lanzado contra el techo de la cueva, me quedé en la parte superior y procedí a clavar la empuñadura hasta el fondo en su cabeza. Cada extremidad se sacudió y se agitó como resultado, y fui rápido en tirar de lado y cortar todo su cuerpo. Cerebro, corazón y nervio estaban separados, y con un último intento de apartarse de mí, el cangrejo se puso rígido y dejó de moverse. Al mirar la empuñadura de la espada, vi el crisol divino pulsar con energía, confirmando que el alma del animal había sido absorbida y estaba realmente muerta. Jadeando con fuerza, me giré para mirar a Fluttershy, que me miraba boquiabierto con los ojos muy abiertos, hiperventilando por la nariz en la orilla. Envainando la espada, me acerqué a ella y levanté mi camisa empapada de sangre, mostrándole con certeza que mi herida estaba curada. «Oye, estoy bien», se lo dije. Con los labios temblorosos, la yegua rompió a llorar y corrió hacia mí, aferrándose y llorando a gritos. Entre gemidos y maullidos, me contó lo horrible que fue verme tan gravemente herida.
Como profesional médica, sabía cuando era un golpe mortal cuando lo veía, así que, desde su perspectiva, acababa de verme morir por un momento. Es solo que, solo miraba. Lloró, cuando me ahogué el otro día, hiciste algo. Te pusiste en acción y me salvaste. Si no tuvieras esa espada, te habría visto morir, y yo me quedé aquí sin hacer nada. Bajándole suavemente, conseguí calmarla y le señalé que no había mucho que pudiera hacer. En el mejor de los casos, antes de que me empalaran, podría haber volado para darle un manotazo en los ojos o algo así, para darme tiempo suficiente para llegar a la orilla, pero entonces corría el riesgo de que ella misma se atravesara. Si te hubieran hecho daño como yo, nadie podría salvarte. Le dije. No habría presión, o Zima ni Bloom lo suficiente para detener la hemorragia y salvarte la vida. Mientras tanto, como acabas de decir, yo tengo a Vitra Aku, y eso significa que puedo soportar cosas que tú no. Eso no te hace inútil. Apartándome, le levanté la barbilla para mantener el contacto visual y le dije a Fluttershy que la necesitaba. No para ayudar en una pelea, y francamente, ni siquiera por su experiencia médica, porque mi espada tenía eso cubierto. Más bien, necesitaba el elemento de la bondad, y a mi querida amiga, para cuidar de mí. Ahora que sabía cómo me sentía respecto a Duilit, y el muro de hielo y espinas que tendría que levantar, me esperaba un mundo de tormento emocional. Fluttershy era la única que lo sabía, y en los momentos más oscuros que seguramente vendrían, sería mi compañero de abrazos color mantequilla quien tomaría mi mano y me ayudaría a sentirme menos solo mientras sufría en silencio. Por suerte, eso fue suficiente para calmarla, y con un resoplando, pudo sentirse más útil, dándose cuenta por enésima vez últimamente de que yo tenía razón. Solo puedo imaginar cuánto dolió eso. Murmuró, mirando el agujero en mi camisa. Sí, de verdad que no quieres saberlo. Confirmé, la última vez que sentí algo tan doloroso fue cuando no tenía a ningún Elf viviendo en mi cabeza. Tragando saliva, pensé brevemente en esas torturas. Era una locura pensar, durante esos pocos días, me habían destripado, desmembrado y, en una ocasión, parcialmente despellejado, y aún así eso palidecía en comparación con lo que pasó Duilit. Negando con la cabeza, me obligué a parar. Una vez más, pensaba en ella. Incluso recordando mi propia maldita tortura, seguía siendo lo único en lo que pensaba. Volviendo al tema, le dije a Fluttershy que esto había estado entre mis heridas más dolorosas. Me sorprende que no estés más en shock. Respondió, sé que has pasado por mucho, pero no sé cómo puedes estar tan tranquilo ahora mismo. Encogiéndome de hombros, confesé que yo tampoco lo sabía realmente. Aparte de ver a Nolek en persona, la única vez que entré en shock real fue al principio de esta aventura, cuando maté al clon de mí mismo para fingir mi muerte. Desde entonces, me habían ido moviendo entre situaciones, sin mucho tiempo para darle vueltas. Desde matar accidentalmente a alguien de verdad, hasta ser capturado y torturado por Íñigo Montenegro, mi psique se había endurecido durante este viaje, y entrar en shock no era realmente una opción para mí. Muchas veces ya había tenido que actuar sin fallar ante la adversidad, y solo podía hacerlo con la mente concentrada, una idea que se había filtrado, por así decirlo, en mi respuesta a las heridas. Eso no quiere decir que no esté un poco inquieto. Murmuré. Puede que no tenga hambre en un tiempo. Es comprensible. Dijo Flutters, pero deberíamos recoger esa raíz de Saborot para no tener que salir otra vez. A eso estuve de acuerdo. Al volver al huerto de flores, no tardé en desenterrar y embolsar los tubérculos, y justo cuando estábamos a punto de cruzar el río, miré a los cangrejos de río y fruncí el ceño. ¿Sabes? Pensándolo bien, el árbol de la luna había empezado a oscurecerse, y en nuestro claro apartado había podido encender un buen fuego. La raíz de Saborot estaba hirviendo, y debajo de ella, asándose entre las llamas, había dos brazos gigantes de cangrejo de río. Resultó que ni siquiera una lanza atravesando el vientre pudo calmar mi apetito, y con el aroma de la carne chisporroteante de mi adversario en mi nariz, me sentí deseando una comida abundante. ¿Te apetece alguna cuando esté lista? Le ofrecí. Sé que normalmente no lo harías, pero con lo poco que hemos comido, seguro que te vendría bien la proteína.
Negando con la cabeza, Flutters entendió mi punto, pero aún así, no podía permitirse algo así. Incluso siendo pony que compraba y manipulaba carne regularmente para alimentar a criaturas carnívoras, la idea de consumirla para sí misma le resultaba repugnante. Lo entendí perfectamente, y para compensar, le dejé comer la mayor parte de la saborot. Luego, cuando los brazos estuvieron lo suficientemente cocidos, me metí en mi plato principal. Cortando la cáscara chamuscada, tomé un puñado de la carne blanca humeante y me la metí a la boca. El sabor era absolutamente divino, y no muy diferente a la carne de gambas. Supongo que te gusta, ¿no? Flutters me preguntó. Es la primera vez que te veo sonreír hoy. Vale, lo entiendo, he estado hecho un desastre todo el día. Mastiqué ruidosamente, poniendo los ojos en blanco, perdona que me lamente por el hecho de que mi alma gemela es de otro planeta y está destinada a dejarme para siempre. Solo preguntaba si la comida está buena, Callum. No hace falta que seas brusco conmigo. Perdona, murmuré, tragando saliva, supongo que todavía me siento un poco gruñón. Lo dije con una sonrisa ladeada, y con una mirada en mi dirección, acompañada de un pensamiento para el cangrejo de río. Flutters no pudo contener la risa. Ambos nos reímos durante un buen rato, y mientras el mundo a nuestro alrededor se sumía en la oscuridad de la noche, tuvimos algo que vagamente parecía una buena noche. No venían depredadores a molestarnos, y con el estómago lleno de carne de cangrejo de río, estaba mucho mejor que esta mañana. Eso sí, seguía sintiéndome fatal, pero pude contenerlo por el momento, centrado más en proteger a Flutters y en el aquí y ahora. Charlamos durante una buena hora después de cenar, que fue cuando el tema volvió a Duilit. ¿No crees que deberías intentar contactar de nuevo?, sugirió Flutters. Lo haré mañana. Se lo dije. Callum, no hemos sabido nada de ellos en días. No desde las setas. He dicho que lo haré mañana. Insistí. Mira, no he dormido y mi mente está hecha un lío. Aunque Duilit llevara el collar puesto, no estoy lista para hablar con ella todavía. Por favor, déjame pensarlo a la vez. Así no la estropearé de inmediato. ¿No es ese tu plan de todos modos? ¿Estropear las cosas entre vosotros dos? Molesto por eso, le pregunté si tenía una alternativa mejor, a lo que ella negó con la cabeza a regañadientes. Resoplando molesto, reforcé el hecho de que mi plan salvaría la vida de Duilit. Disculpándose por su comentario, Flutters confesó que simplemente le costaba manejar la situación. Durante medio año, me vio sufrir por las manos de Duilit, tocadas por Fel, solo para que yo la curara y desarrollara la amistad más hermosa que Flutters había visto jamás. Ahora, tendría que verme sabotear esa amistad y ver cómo nos distanciamos cada vez más. Aunque estuvo dispuesta a apoyarme en todo momento, también exigió que viera lo difícil que sería para ella esta prueba. Sin mencionar que dices que no vas a sobrevivir sin ella. Intentando no volver a llorar, Flutters me miró a los ojos e inhaló profundamente. Puede que estés perdonando a Duilit, pero ¿y yo qué? ¿Y qué pasa cuando vuelva a casa y tenga que vivir con el hecho de que probablemente no vas a aguantar mucho tiempo? Tendré que pasar el resto de mi vida ocultándole eso a Duilit, llorando en silencio por alguien que nadie más sabrá que se ha ido, ¿y no crees que eso me va a pesar un poco? Por supuesto que sí. Suspiré, ¿pero qué quieres de mí? Vivir, idiota. Quiero que vivas. Al alzar la voz, una sola lágrima se le escapó de los ojos y, con una punzada de culpa en el corazón, intenté ser sincero con ella. Vale, mira, no digo que me vaya a suicidar, ¿vale? Sé que no voy a vivir mucho tiempo sin ella. Y para que conste, no va a marcar mucha diferencia por tu parte. Un día en tu mundo es un año en el mío, así que aunque viviera otro siglo, seguiría muerto en menos de un año por ti. Mira, si te sirve de consuelo, no planeo nada. Puede que me cueste más, pero no voy a acabar con todo. Es lo mejor que puedo ofrecer, tómalo o déjalo. Asintiendo, Flutters decidió aceptarlo y, tras acercarse a abrazarla, dijo que deberíamos dormir un poco. Acepté y empecé a acomodarme en el nido que habíamos hecho mientras ella iba a hacer pis. Y entonces, de repente, la Pegaso chilló y corrió hacia mí con miedo en los ojos.
¿Qué pasa? Hay algo ahí fuera. Respondió, con la voz temblorosa, está revolviéndose en la hierba. Inmediatamente en máxima alerta, desenvainé a Vitraku y me dirigí hacia el borde del campamento. Estirando el cuello, escuché si había ruido y, efectivamente, se oyó un crujido delante de mí. Te juro que sí es otro astuto, murmuré pensativo. Con la mayor parte del campamento rodeada por la valla tosca, dirigí mi atención a la abertura más grande, y a medida que el susurro se acercaba, noté que iba acompañado de un fuerte sonido de olfateo, como un perro buscando golosinas. Probablemente atraído por el aroma de la carne de cangrejo de río, llevado por el humo de nuestro fuego, supuse que algún tipo de carnívoro había venido buscando su próxima comida. Fuera lo que fuera, pronto conocería mi espada. Vamos. Gruñí, sal fuera, te reto. Desde detrás de mí, Fluttershy tragó saliva, esperando nerviosa cualquier cosa impía que este mundo subterráneo nos escupiera a continuación. Desde aves rapaces de gran inteligencia, hasta cangrejos mantis que viven en los árboles, pasando por cangrejos de río gigantes y sapos, y por supuesto, el temido Apollionosaurus Deus Rex. No se podía saber qué podría salir de la hierba alta, y cuando finalmente nos alcanzó, la enfrenté con valentía. Con la espada en alto, corrí hacia adelante, justo cuando su cabeza asomó de la maleza y me miró. ¡Ah! Chilló. Frenando en seco, solté el arma, demasiado aturdido para enfundarla bien. Fluttershy entonces se apresuró a unirse a mí, y juntos contemplamos la increíble escena que teníamos delante. No era un dinosaurio, ni ningún tipo de monstruo. Era Pinkie Pie.